Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? Imagino que de domingo, después del vergonzoso espectáculo que tuvimos que vivir ayer, precisamente, una vez más en el Civitas, Wanda, Riyadh, Calderón, Metropolitano, como queráis llamarlo, ¿vale? Pero efectivamente una vergüenza más, que por supuesto aquí no estoy asociando lo que ocurrió ayer, ni mucho menos solamente a la afición del Atlético de Madrid, porque ayer era un partido de youtubers donde seguramente había gente de todos los rincones, pero imbéciles, pues resulta que también había allí metidos. Y el problema es que al final Vinicius ha terminado retratando a un país que ya debería empezar a mirarse un poquito el ombligo, precisamente porque no es tan perfecto como algunos han cacareado durante tanto tiempo. Y efectivamente hay que hacer autocrítica porque es la única manera de salir adelante. Siempre lo he dicho, si el Real Madrid es grande es gracias a la autocrítica, a la máxima exigencia que se tiene con los jugadores y que se tiene desde dentro del club. La complacencia nunca ha traído nada bueno y desde luego estamos viendo que a nuestro país tampoco. Y por cierto, no es que no lo traiga, es que además seguramente hasta lo pierda, porque esa final del Mundial está más lejos que nunca después de que la prensa internacional nos haya hecho trizas, precisamente por esto, por un partido de youtubers donde ocurre un episodio racista y lógicamente te tienes que comer todas las que te vengan, precisamente por eso, porque no has sabido gestionar un problema que llevaba enquistado hacía mucho tiempo y que no has querido ver o que has tratado de ocultar, que es todavía peor. Pero bueno, como también de ocultación sabe mucho el Barcelona, vamos a empezar primero por aquí y luego ya vamos con el tema de los youtubers, que lógicamente tiene mucha miga y muchas cosas de las que hablar. Pero antes de comenzar con lo que ha ocurrido con las obras del Camp Nou, porque lo creáis o no, lo que os voy a comentar es absolutamente cierto. Y para que veáis que querían volver en diciembre, se les ha abierto un agujero que no son capaces de tapar, que lógicamente va a ser prácticamente imposible para ellos el hecho de poder solucionarlo antes del tiempo que muchos estiman. Así que vamos a empezar no con ello, sino con los escándalos que por cierto también comentaba ayer, ni más ni menos que el bueno de Antonio Guijarro, que nos dejaba un vídeo al respecto de los detalles que había con lo de los finiquitos de Agüero, con los finiquitos de Dembélé, que lógicamente también van a cambiar muchas cosas. Y además se lo titulaba así: nuevos escándalos en el Barça. Ayer comentábamos que el Kun Agüero irá a juicio, llevará a juicio al Barcelona por 3 millones de euros si antes no hay un acuerdo. Si no existe un acuerdo, habrá juicio. Pues atención, pónganse el cinturón que vienen curvas. Dembélé, Dembélé, el que algunos llamaban crack, demanda al FC Barcelona y le reclama 10 millones de euros. Estos 10 millones de euros es parte proporcional de la cláusula de rescisión. Como ustedes recordarán, se cifró en 50 millones. En un principio, la agencia que lleva Dembélé y el Barça llegaron a un acuerdo, por lo menos es lo que quería el agente, 25 para el Barcelona y 25 para el jugador. Pero cuando paga el PSG los 50 millones, el Barça se queda 35 y le da 15 a Dembélé, o a la gente de Dembélé. Y ahora reclaman esos 10 millones que quedan pendientes. Y venga litigios, y venga litigios, y venga litigios. Estamos más tiempo en los juzgados que en otros menesteres de interés para el propio FC Barcelona, que realmente sean temas positivos y que sean mucho más agradables, evidentemente. Y ahora les voy a comentar algo que lleva información completamente nueva y que, como todos los sábados, tiene su hueco, su espacio en nuestros vídeos. El artículo de Toni Frieros. No tiene desperdicio, es espectacular. Lo siguiente. Toni Frieros, Diario Sport, Espai Barça, 2 puntos. La pregunta que nadie ha hecho: ¿quién ordenó eliminar el pliego de condiciones? Muy bueno. El pasado lunes la vicepresidenta...
Bueno, con esto me voy a quedar porque lo del pliego de condiciones no era algo que quería tratar, sino era más bien por el tema de Dembélé y de Agüero, de lo que os informé ayer, y precisamente es que al final te tienes que reír porque es que al final a perro flaco todo se vuelven pulgas. Al final me va a dar hasta pena porque claro, al Barcelona le están dando por todos los lados, pero lo mejor de todo es que como hace las cosas como el culo, o sea, Agüero les demanda, Dembélé les demanda, pero encima, y ahora ya salto a la segunda noticia, ahora vais a ver por qué tiene sentido, es que ayer en la memoria económica, ¿vale?, del Barcelona, que han ido lógicamente escudriñando varios periodistas, resulta que han incluido ni más ni menos, ni menos ni más, que el contrato de Nike con el que van a pagar a Leo Messi. O sea, cuando todavía no hay acuerdo con Nike, o acuerdo oficial, acuerdo formal, acuerdo firmado, porque la propia liga les dice, a mí o me traes algo firmado o no me traigas promesas de futuro porque ya me conozco tus promesas, resulta que con eso están pensando ya en pagar a Messi cuando realmente no lo tienen cerrado. Dice, el club azulgrana saldará su deuda con el argentino en 2025 y incluye la renovación de contrato con la marca americana en los próximos números, en la próxima asamblea de compromisarios del próximo 19 de octubre. El presupuesto prevé unos ingresos de 893 millones de euros, uno menos que los conseguidos en el cierre del pasado ejercicio, y unos gastos totales de 873. Bueno, el asunto es que como todavía a Messi, a Busquets y a Alba le deben dinero y se les adeudan cantidades del diferimiento que firmaron en una mesa de negociación durante la pandemia, y el último pago fijado en el calendario debe hacerse en 2025, y precisamente por eso es por lo que van a intentar saldar esa deuda. Pero me hace gracia porque sin haber contrato, esto es como lo de la previsión por ingresos de la Champions, que el Madrid siempre dice, bueno, contamos con ingresos para llegar a octavos, ¿vale? Vamos a suponer, el Madrid hace una, digamos, predicción más o menos prudente y dice, vale, vamos a contar con que llegamos hasta octavos, punto, pero de ahí todo lo que venga es ya un regalo. Pues el Barcelona dice, no, nosotros hasta cuartos, y luego no llegan nunca. O sea, pues exactamente igual. Ellos ya están contando con lo de Nike para pagar a Messi, cuando realmente todavía no se ha oficializado, y hasta que no se oficialice no deberían hacerlo porque se les puede venir abajo y el bofetón va a ser todavía más grande. ¿Veis por qué esta gente es que es de chiste? O sea, lo que ellos pueden llegar a hacer de verdad a nivel de presupuestos, a nivel de mentir en las cuentas, a nivel de falsear. Graham Thornton le dijo que provisionara más pérdidas, que no podía venir al público a decir que solamente había sido 91 millones porque eran muchos más, que efectivamente lo del rollo de Barça Studios ni de coña se cree nadie, que eso era un pufo total, que no valiera, vamos, que valiera 400 millones ni de coña. Pues nada, ellos siguen RQR con lo mismo, así que disfruten. Y luego lógicamente no voy a dejar pasar la última de todas, que es la del Spy Barça, la del estadio, porque resulta que ahora no es que les haya aparecido un agujero, es un agujero que ellos tuvieron que abrir, pero el problema es que ahora ya no saben, o no saben por lo menos cómo cerrarlo, o sea que es todavía más cachondo el asunto. Resulta que es un agujero que por lo visto los operarios ahora no saben cómo cerrar a tiempo, precisamente, y ahora con menos trabajadores porque 20 de ellos fueron despedidos por la pelea. El gran obstáculo, como veis aquí, que amenaza la vuelta al estadio, el gran obstáculo que amenaza el retorno al Camp Nou, un agujero enorme. El Barça insiste en el objetivo de regresar antes de final de año, pese a las numerosas complicaciones logísticas. El Barcelona trabaja a marchas forzadas en la reforma del Camp Nou, dice las obras del Spy Barça todavía se prolongarán hasta 2026. En el estadio todavía restarán por construirse la tercera grada y la cubierta. A 2 meses y medio de concluir 2024, el club presidido por Laporte insiste en que se trabaja para regresar antes del 31 de diciembre. Uno de esos obstáculos lo ha podido constatar Culemania en los aledaños del recinto. Los operarios de Limac Construction, ¿vale?, y sus empresas subcontratadas deberán cerrar el enorme agujero que abrieron antaño para poder realizar obras subterráneas como el parking, la nueva botiga soterrada, como los vestuarios, el área hospitality y el nuevo museo. En estos momentos el orificio impide el acceso a los aproximadamente 64.000 culés que acudirán a ver los partidos en 2025. Además, los obreros tendrán que instalar la iluminación y servicios como la venta de food and beverage y los lavabos. Bueno, en definitiva, que no saben cómo cerrarlo, no saben la manera en la que lo van a hacer y mucho menos el tiempo que van a tardar. Y es precisamente por eso por lo que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Ya veis que vaya por un sitio, vaya por el otro, al final la están cagando de lo lindo. Y en definitiva, todos son problemas, todos son obstáculos, todos son imprevistos, y todo es en definitiva improvisación. No me extraña que Guijarro al final y muchos culés de bien que todavía quedan, que estoy seguro que es así, pues lógicamente estén hartos de esta junta directiva. Por cierto, que siguen sin responder al tema de la cuestión de confianza. Veréis cómo al final estos grupos de opinión van a sacar toda la artillería y va a derivar todo esto. Veréis cómo la semana que viene o la siguiente estamos hablando de moción de censura, más cuando se aproxima, número 1, el clásico, y número 2, la asamblea de socios,
que tiene lugar, me parece que a finales del mes de octubre, o sea que bueno, esperaos porque ahí va a haber fuegos artificiales y si no, ya lo vais a ver, nos vamos a reír un rato largo. Y ahora vámonos a nuestro Real Madrid, que lógicamente nos interesa más y además sobre todo cuando viene con muy buenas noticias como la que dejó ayer Santi Auna con el tema de Kylian Mbappé, una decisión que creo es la más sabia y que además solamente le puede beneficiar. Eso sí, al costo de que seguramente en su país ya, bueno, no es que le vayan a poner verde, es que ya le están poniendo a caer de un burro precisamente por haber priorizado al Real Madrid, cosa que a mí me parece absolutamente vergonzosa y sobre todo poco explicable teniendo en cuenta que ellos tienen que saber que es el Real Madrid precisamente el que le da de comer. Una forma de decir que es el club que le paga y que por eso deberían entender perfectamente que somos nosotros los que deberíamos tener toda la prioridad del jugador, como así parece que ha sido, ¿vale? Pero antes de ello, dejadme que recurra a unas noticias que aparecieron ayer con respecto a Güler y con respecto a Vinicius Jr. por parte de dos grandes periodistas, Fabrizio Romano y José Félix Díaz, ¿vale? Con respecto a Güler, que lógicamente es algo, o es un nombre, es un jugador que siempre está de alguna manera en el ojo del huracán por el hecho de que no sabemos qué va a ocurrir con él, no sabemos qué va a pasar con él, no sabemos si finalmente a Ancelotti le va a dar más tiempo, no más tiempo, que vimos que al final empezó la temporada parecía que contaba un poquito más con el técnico italiano o para el técnico italiano y sin embargo parece que se va desvaneciendo poco a poco mientras que con Turquía lo está haciendo más o menos bien, entonces realmente no sabes cuál va a ser el futuro del jugador. Bueno, pues Fabrizio Romano quiso romper cualquier tipo de rumor o quiso reventar cualquier tipo de rumor afirmando que efectivamente Arda Güler no tiene pensado abandonar el Real Madrid en enero, quiere quedarse y luchar por un puesto, tampoco tiene problemas con su tiempo de juego, se mostraba tajante el periodista sobre el futuro del jugador, por Valdebebas se encuentran más que tranquilos en este sentido, a lo cual yo lógicamente, o de lo cual lógicamente yo me alegro precisamente porque es lo que me gustaría, poder ver a Güler en el Real Madrid, verle triunfar y todo ese tipo de cosas, si bien es cierto que soy bastante escéptico y fijaos que ya en verano José Félix Díaz nos lo comentaba, que con Ancelotti siempre juegan prácticamente los mismos, que él no le ve abierto precisamente a darle oportunidad a otros, así que bueno, decía problemas para Ancelotti, no hay ningún problema entre mi entrenador y yo, decía Arda Güler, este año estoy jugando más minutos, estará todo bien, está todo bien, por supuesto que quiero jugar todos los partidos, pero no hay problemas, que de alguna manera se alejaba de cualquier tipo de polémica y Fabrizio Romano revela que Arda Güler no pide salir cedido del Real Madrid en enero y que su plan no pasa por salir del conjunto blanco a corto plazo de cara a conseguir los minutos que tanto pretende conseguir en el equipo de la capital española, de lo cual obviamente yo me alegro bastante, pero bueno, en cualquier caso lo cierto es que como veis los rumores en cierto modo no paran, siempre están ahí y de alguna manera esto te hace plantearte que a lo mejor antes o después termina saltando la liebre, puede ser que al final el jugador pues esté más o menos contento, que de alguna manera él entienda que están yendo poco a poco con él, que está siendo progresivo, que le están dando lo que de alguna manera le prometieron, porque al final dentro del Real Madrid tampoco puedes contar con absolutamente todo o dar todo por sentado, por garantizado, porque evidentemente el Real Madrid eso es prácticamente imposible, pero sí que es verdad que al final Arda Güler es un jugador que yo creo que tiene la paciencia y la sabiduría suficiente como para saber que está en un equipo que es difícil triunfar por la cantidad de buenos nombres que hay, pero es verdad también que él es un jugador que al final entiende que su carrera puede pasar, que la carrera del futbolista es corta y que él tiene que ir ya demostrando lo que, bueno, que tiene que demostrar dentro del Real Madrid lo que es el gran jugador que fichamos, pero lógicamente si no tienes ocasión o no tienes oportunidad, pues va a ser tremendamente complicado. Pero bueno, de momento vamos a ser pacientes, vamos a esperar y si efectivamente la cosa viene bien dada, al final seguramente le darán minutos, yo espero que así sea, y si no, pues tendremos que ver otro gran jugador del Real Madrid, pues que tiene que hacer, como suele decir, las Américas, en el sentido de que tendrá que salir fuera. El que por cierto a lo mejor también sale fuera, pero lo veo bastante poco probable, es ni más ni menos que Vinicius Jr., porque ayer José Félix Díaz soltaba un artículo que yo creo que llamó bastante la atención de la gente, porque creíamos que era una polémica totalmente zanjada, teniendo en cuenta que lo primero, el mercado está cerrado, y lo segundo, que Vini en un principio parece totalmente comprometido con el Real Madrid, pero es verdad que José Félix Díaz decía, las informaciones aparecidas apuntan al Al-Hilal, el equipo que manda el campeonato saudí y actual campeón. En su plantilla figura Neymar, una de las grandes apuestas fallidas del renacer saudí en el mundo del fútbol. Su regreso está previsto para los primeros días de 2025 y ahí será el momento de evaluar su rendimiento, pero hay dudas y si los dirigentes del Al-Hilal encuentran una posible escapatoria a su contrato la ejecutarán, es decir, que si pueden quitarse encima a Neymar lo van a hacer. Y luego continúa, el sueño utópico del fútbol saudí es contar con Vinicius como referente, pero en estos momentos sigue lejos de poder ser una posibilidad con visos de convertirse en realidad. Vinicius tiene muchos retos por delante en estos momentos, empezando por
por el clásico del 26 de octubre y siguiendo su paseo por París de 2 días después, el del Balón de Oro. José Félix Díaz desvela un giro radical al futuro de Vinicius Junior por la oferta que podría, como digo, hacerle el Al Hilal, que lógicamente sería mareante y podría hacer que el jugador pudiera llegar a cuestionarse su continuidad en el Real Madrid. Yo personalmente os digo, mis sensaciones no son esas, ¿vale? Independientemente de que el jugador pueda ser un crack mundial, independientemente de que el jugador pueda ser atractivo total para Arabia, que puedan tener todo el oro del mundo, todo lo que tú quieras, pero no hay escaparate más grande a nivel futbolístico, no el hecho de estar en el Real Madrid, sino el que se viene, que es el de la Superliga, que por cierto os voy a dejar también una nota al respecto de ella, porque este mes de octubre viene muy caliente, no os lo perdáis, ¿vale? Pero el asunto es que precisamente porque ahora el Real Madrid va a ser partícipe en esa Superliga, es por lo que el Real Madrid, ese Real Madrid que ya se está preparando con estrellas para la Superliga, con toda la intención del mundo, es el equipo que desde luego le va a dar un relumbrón absolutamente mundial a absolutamente todos y cada uno de sus jugadores, si es que acaso no lo teníamos ya. Entonces, para Vinicius Junior y sobre todo con toda la pasta que hay en juego en la Superliga, con toda la pasta que vendrá en la Superliga, sinceramente me parecería absurdo que no consideraran que efectivamente el Real Madrid también puede ser un sitio donde ganar mucho dinero. No sé si tanto como en Arabia, porque no sé honestamente si el Real Madrid tiene previsto subirle el sueldo a los jugadores en el caso de que se meta a la Superliga, en el caso de que entre o cuando participemos en la Superliga y que haya lógicamente más caudales y que recibamos dinero y todo ese tipo de cosas, no lo sé, pero está claro que más dinero se van a llevar todos, jugadores, clubes, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué pasa y si efectivamente la cosa tira por ahí, oye, pues yo encantado de que la Superliga salga adelante y encantado de que Vini se quede, pero es verdad que la amenaza de Arabia siempre está ahí, ¿vale? Siempre está ahí, siempre estará ahí y siempre intentarán lógicamente con dinero tratar de llevarse a los mejores jugadores, que como dice José Félix, en un principio el compromiso del jugador con el equipo es total, él está haciendo lo que tiene que hacer, está siendo determinante en los últimos partidos, o por lo menos mejor de cómo comenzó la temporada, y bueno, pues en ese sentido creo que no hay que tener ninguna duda, pero quién sabe qué puede pasar, ¿vale? Así que venga, vamos a esperar un poco, vamos a darle tranquilidad a toda la situación y no pensemos que se va a marchar a Arabia. Y el que parece que tampoco se va a marchar en este caso a Francia, como digo, es Kylian Mbappé, y yo me alegro mucho de eso porque la decisión que ha tomado parece la más seria de su carrera, puesto que parece completamente determinado a ganar el Balón de Oro con el Real Madrid, y eso es lo que más te importa, hasta el punto de que por lo visto ha llegado a hablar ni más ni menos que con la Federación Francesa para decirle que este año solo quiere que le llamen para los partidos importantes, es decir, aquellos donde efectivamente Francia se está jugando algo, que es lo suyo y es lo que todos los jugadores deberían hacer, es decir, para todo este tipo de Liga de Naciones y basura similar, lógicamente deberían llamar pues a chavales que no tienen oportunidades, que no tienen minutos y venga, que tiren para adelante y ya está, pero cuando se trata ya de unos octavos de algo, una Copa del Mundo, una Eurocopa, pues entiendo que entonces las estrellas vayan porque quieren ir, pero Mbappé en este caso muestra una madurez total, una reflexión profunda y sabe perfectamente que o se centra en el Real Madrid con toda la temporada que ha tenido cargada de Eurocopa, partidos, presión, tal, no sé qué, la que le viene por delante es todavía peor, así que si no se centra en el Real Madrid, evidentemente no va a poder ser nunca el jugador que yo creo que quiere llegar a ser, así que aplaudo con las orejas la decisión de Mbappé, me parece una decisión muy valiente, la de enfrentarse a su propia nación, a su propio equipo, a su propia selección y dar a entender que el Real Madrid es el equipo que le paga y en el que quiere triunfar y en el que quiere cumplir sus sueños, así que de verdad una decisión magnífica, le apoyo y le respaldo al 100%, ojalá de verdad que se le dé muy bien y que efectivamente podamos ver a un Mbappé que realmente ha conseguido triunfar en el mundo del fútbol gracias a sus méritos con la camiseta del Real Madrid, que es en definitiva quien te va a poner ese gran trampolín ahí arriba, así que bueno, pues ojalá que así sea, ojalá que no nos equivoquemos y ojalá que Mbappé le vaya espectacularmente bien. Y vamos ya, me vais a dejar que apunte un momento, que anote lo que vaya diciendo, porque lo del partido de los youtubers de verdad que fue de auténtico bochorno. Lo que ocurrió ayer, sinceramente, creo que no tiene parangón. O sea, un partido, ya ves tú, ojo, con todos los respetos, no voy a faltar ni mucho menos el respeto a la gente que le gusta este tipo de espectáculo, que bueno, pues para mí, sinceramente, pues no es lo que más me atrae del mundo, pero lo respeto completamente, a la gente le gusta, no hay ningún tipo de problema. Pero claro, cuando ya se convierte precisamente en otro aquelarre racista, cuando precisamente ya te sale gente con este tipo
no es ni siquiera un partido FIFA, no es un partido UEFA, no es un partido de Champions, y todavía que es un partido, voy a decir entre aficionados, lógicamente con todos los respetos me refiero, que no es profesional. Esta imagen que vais a ver aquí es de Radio Montecarlo, estas imágenes son de Radio Montecarlo, o sea, para que veáis hasta dónde se ha ido todo el tema, que es una auténtica locura. Y bueno, vamos a ponerlas, aunque estas son las imágenes desde dentro, pero desde luego es de Esto que sirva como mensaje para todo el mundo, no al racismo. Bueno, pues ahí lo tenéis, absolutamente vergonzoso. Espérate, porque todavía aquí hay más. Es que esto es un... Bueno, en fin, si es que al final el espectáculo que se da es absolutamente lamentable y lógicamente la imagen que se muestra es todavía peor. O sea, ¿qué van a esperar los de FIFA cuando digan, pero le vamos a dar el mundial a estos más tuerzos, o sea, que no saben ni comportarse en un estadio de fútbol, en un partido de youtubers que ni siquiera es oficial? ¿Qué no nos harán? Lógicamente luego también es verdad que las aficiones y los ambientes de la Copa del Mundo son completamente distintos, o sea, nada que ver con esto, pero es verdad que al final la gente tiene reticencias precisamente porque dices tú, madre mía, pero si es que en qué país nos vamos a meter que todavía no han conocido ni el ABC de la civilización, porque al final eso es lo que termina pensando todo el mundo. Es que es una pena, es una auténtica pena de verdad que tengamos que vivir este tipo de episodios todavía en 2024. Y cuidado con el tema de Florian Wirtz, porque podría estar estropeándose o dando un giro de 180 grados, porque ahora parece que le quieren renovar, ¿vale? A ver, es algo que tenemos que tener en cuenta, que obviamente Florian Wirtz es un grandísimo jugador y que precisamente por eso es por lo que la mayoría, o bueno, el club que lógicamente quiere mantenerle, que es el Bayer Leverkusen, va a intentar sobre todo que al final no se marche, eso por supuesto, y puede dar un giro, pues mira, a lo mejor inesperado, o a lo mejor es algo que no estaba en los planes, o a lo mejor es simplemente algo que, bueno, puede suceder o no, o sea, tampoco hay que desesperarse, ¿vale? Es verdad que ayer estuvieron diciendo en Alemania que el Bayer Leverkusen le quiere renovar porque entienden que es el mejor sitio donde el jugador puede continuar su carrera, porque en definitiva han visto algo en él, algún tipo de actitud, algún tipo de mensaje, algún tipo de comentario que les da a entender como que tienen opciones de renovarle. Obviamente el Real Madrid está muy necesitado de un jugador como él, ¿vale? Como Florian Wirtz, con la proyección que tiene, la edad que tiene, lo que ha hecho. Obviamente es un jugador todavía joven, es un jugador muy caro, porque podría llegar a costar hasta 100 y pico millones, que es un poco lo que a mí me deja dudoso, dubitativo a la hora de pensar si el Real Madrid se lanzaría o no por él, pero lo que es cierto es que lo van a intentar. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Si efectivamente le renuevan, él sabe que para venir al Real Madrid no debe renovar, es la premisa que el Real Madrid le dice a todos los jugadores: si quieres venir al equipo no debes renovar, y a partir de ahí entonces es cuando pueden empezar a ocurrir las cosas, cuando el Real Madrid se pone en marcha. Pero si tú no cumples ese requisito, entonces no hay absolutamente nada que hacer. Así que vamos a ver qué camino toma efectivamente Florian Wirtz. Yo espero sinceramente que al final esté lúcido como para pensar, oye, mira, que esto lo vamos a dejar así, yo me voy al Real Madrid y ya está. O por el contrario dice, mira, que es mejor para mí renovar, creo que debo seguir aquí una temporada más, un par de temporadas más, o lo que haga falta, y entonces salir al Real Madrid porque tenéis muchos buenos jugadores y aquí no voy a triunfar. O sea que eso también puede ocurrir y puede pasar, pero en cualquier caso vamos a esperar un poco y a ver al final qué decide, ¿vale? Pero ojalá que efectivamente pueda venir al equipo, porque yo creo que le necesitamos y bastante. Importante también es informaros que a finales de este mes prepararos porque se viene lo gordo. ¿Y qué es lo gordo? Pues lógicamente la presentación en sociedad de la Superliga, que ocurrirá en algún punto del 28 de octubre de este mismo mes. Lógicamente estamos en octubre. Entonces ya lo comentó José Félix Díaz y lo deslizó, y además lo han deslizado muchos más periodistas. Efectivamente la Superliga se va a presentar en sociedad y viene cargadita de regalos que lógicamente vamos a ir escudriñando a partir de que salgan las primeras informaciones, porque yo no tengo la
menor duda de que a partir de que ocurra esa presentación en sociedad en Berlín el día 28 de octubre, os digo que vamos a ir enterándonos de muchas cosas y va a venirse un final de año muy cargado de buenas emociones, por lo que está haciendo ya el Real Madrid, o Florentino en este caso, es ultimar el proyecto de la Superliga, que tendrá lógicamente su disparo o su pistoletazo de salida a partir del año que viene, en septiembre de 2025, pero ya para entonces tenemos que tener mucho terreno ganado, así que a partir de ahí vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, pero lo que se está preparando y lo que se está cociendo para este mes de octubre es impepinable. Absolutamente ningún gerifalte del fútbol actual está preparado para el bombazo que va a soltar Florentino seguro a final de mes, que va a ser, entre otras cosas, reconfirmar la salida y la entrada, lógicamente, en la industria del fútbol de la Superliga, más todo lo que venga añadido. Os acordáis precisamente del fútbol gratis, que fue otro de los grandes atractivos de la Superliga, tanto que decían, no, es que eso es imposible. Mira, la Superliga va a barrer no solo a los gerifaltes del fútbol, sino también a los de las viejas plataformas, que menuda vergüenza. Fíjate que ayer me acordaba yo que hacia 2009-2010, cuando estaba Cristiano en el Madrid en la primera temporada, me parece que fue, recuerdo Gol Televisión que te ofrecía la posibilidad de pagar, me parece que eran, no sé si pagaba 10 o 15 pavos al mes por ver simplemente los partidos del Real Madrid. O sea, es que era tremendo, y yo no sé qué ha pasado en estos últimos 10 años, la vergüenza que ha ocurrido, que al final hemos tenido que volver otra vez a comprar paquetes que son brutales, ¿vale? Que al final valen una pasta por ver cosas que ni te interesan. O sea, es que vamos a peor, es que no piensan realmente en el usuario, no piensan en absoluto en el usuario. Es de verdad vergonzoso, pero bueno, a ver qué trae Florentino. Y en lo que sí va a poner Florentino, desde luego, toda la carne en el asador, es en el fichaje de las grandes estrellas para la Superliga, porque lo que está preparando Florentino con Florian Wirtz, con Alexander-Arnold Trent y con Alphonso Davies es ni más ni menos que la gran plantilla que el Real Madrid tiene que tener, o quiere tener, precisamente para la Superliga, porque a nosotros ya el rollo de la Champions como que se nos viene corto, y no os digo ni cuento el tema de la Liga. O sea, el Real Madrid ya para lo que se prepara es para tener un equipo que sea lo suficientemente capaz de pasar por toda una temporada de muchos partidos, pero de mucha calidad también, precisamente para tener los mejores jugadores. Daos cuenta de que ahora mismo el Real Madrid puede ir pasando más o menos porque no hay demasiado nivel, excepto cuando vas a la Champions, que lógicamente ya te enfrentas a un equipo mejor y a lo mejor te exige un poco más, pero ahora mismo la Liga, entre que ni nos importa ni nos va y todo este tipo de cosas, el Madrid puede ir pasando. Entonces, para lo que se prepara el Real Madrid es precisamente para ser el equipo más potente de la Superliga y para prácticamente dominar en esa competición. Por eso está haciendo los fichajes que está haciendo exactamente ahora, ¿vale? Para reforzarse hasta un punto en el que ningún equipo, por muy fuerte que sea, lógicamente le pueda hacer sombra. Y eso que ahora mismo los equipos de la Premier, honestamente, están de capa caída, porque ya no hay un United que meta miedo, no hay un Chelsea que meta miedo, no hay un Tottenham que pueda ser un eterno aspirante, por ejemplo, el Arsenal ni te cuento, el Manchester City es quizá el único que resiste por ahí un poco y que es de alguna manera el rival a batir en Europa, pero tampoco es una cosa que sea de locos. Al Madrid al final le pasa por encima siempre. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Es cierto que en aquella semifinal nos ganaron 4-0, pero quitando esa excepción, tampoco el City ha sido un equipo que realmente, o al que realmente hayas temido nunca, porque no es un equipo que realmente sea el ogro de Europa, o algo como por ejemplo pudo ser el Bayern de Múnich de principios de los 2000 o finales de los 90, que era una cosa completamente distinta. Pero bueno, en cualquier caso, el Madrid se está preparando para esto, y como digo, estos tres, Alexander-Arnold Trent, Florian Wirtz, si no renueva, y por supuesto Alphonso Davies, para mí van a ser los tres grandes fichajes de Florentino para la Superliga. Por cierto, que otra de las cosas que quería destacar, en ese vídeo que visteis el otro día de Guijarro hablando con Collins, pues en ese vídeo precisamente Guijarro volvía a insistir en que si efectivamente Haaland se cansaba por fin de la Premier, el Madrid estaría ahí para él. Bueno, de alguna manera Guijarro vuelve a insistir en la posición de que Haaland quiere terminar su carrera en el Real Madrid, que luego a lo mejor el timing no sea el adecuado, que luego a lo mejor no sean las circunstancias, es diferente, pero que efectivamente el jugador sigue teniendo como gran objetivo venir al Real Madrid. Eso por lo visto es una realidad incuestionable, porque además es un jugador, es una figura que ocupa una posición en el campo que, tenemos que decirlo, efectivamente podría ser una auténtica maravilla, porque en definitiva ese 9 total, ese 9 finalizador es lo que yo creo que adolece el Real Madrid, o de lo que adolece el Real Madrid, que ahora lo quiere recuperar tímidamente con Endrick, que lógicamente necesita
bastante tiempo para hacerse, pero las buenas noticias es que, como digo, Guijarro se sigue manteniendo firme en esa posición de que Haaland sigue queriendo ser jugador del Real Madrid. Que pueda llegar a producirse, no, pues chicos, esto ya el futuro no sabemos lo que nos deparará, pero que todo apunta a que efectivamente ese jugador, por sanción del City o porque al final se cansa o porque ya lo tiene todo ganado con ellos, al final termina en el Real Madrid. Yo tengo la esperanza de que venga, porque además Haaland, dejadme que os diga que para mí es un jugador que va a despertar muchas pasiones en el equipo blanco. Creo que hay mucha gente con muchísimas ganas de verle por el rollo de que es noruego vikingo y todo este tipo de cosas, pero bueno, en cualquier caso es verdad que también es un pedazo de jugador que va a seguir batiendo récords, que es una auténtica máquina, que sigue adelante en el City. Desde luego parece que su hambre no para, su hambre goleadora no para y no se detiene, y ojalá que siga adelante de esa manera, porque en definitiva es lo que todos hemos querido venir a ver en el mundo del fútbol, ¿no? Espectáculo, goles, magia y un auténtico huracán y ciclón, como un tipo que en mi opinión puede ser una auténtica maravilla, una auténtica gloria. Así que bueno, vamos a ver, vamos a esperar por lo menos un año, 2 años a ver qué pasa con el tema de la sanción al City, que vendrá, por cierto, a principios de 2025, y ahí ya sabremos un poco por dónde van a ir los tiros, podremos especular un poco al respecto, pero eso todavía hay que esperar para ver qué pasa. Y bueno, a los que les va a dar un infarto desde luego es a los culés cuando escuchen precisamente las palabras de Gundogan elogiando al Real Madrid. No os voy a poner la imagen porque es de Sky y creo que tiene derechos, pero en cualquier caso os voy a ir traduciendo porque va hablando precisamente del equipo blanco, ¿vale? Os voy a mostrar una imagen antes de darle al play y no me la voy a jugar, no voy a ser que metamos la pata, pero bueno, ahí va. Immer sehr unangenehm wird es und schwierig wird es, wenn man mal nicht la hat. posesión, Und y da hay muss que man sich poder auch mental so ein sentirme bisschen drauf einstellen mentalmente, können. y es Und mucho das ist más umso difícil schwieriger, wenn cuando man no es es nicht tan so común, häufig porque no gewohnt ist, sucede dann tan halt auch einfach, weil es frecuentemente. halt nicht in der Häufigkeit auch so oft passiert. Dann auch mal ja, die Freiheit, Pero hay que tener selbst sich zu la nehmen, auch libertad mal den de Gegner den tomar Ball zu la überlassen posesión, und no dann tener halt auch einfach nicht in pánico. Panik zu geraten. Und ich glaube, Creo que el Real eines der Madrid besten es uno Beispiele de los ist sehr, sehr mejores oft Real Madrid ejemplos. zum Beispiel, die wirklich Tienen so eine mucha Erfahrung haben, auch und so experiencia. eine Coolness auch. Si tienen que defender con 10 jugadores, lo den hacen. eigenen 16er und eine Hälfte verteidigen müssen, dann machen sie das, Y warten si geduldig tienen la auf ihren posesión, Augenblick. lo usan. Und wenn sie den Ball bekommen, dann nutzen sie das gnadenlos aus. Deswegen sind Por wir eso natürlich sehr estamos muy froh, contentos gerade, de tener jugadores como Toni Kroos ja, Spieler zu haben o wie Rüdiger. Toni Kroos oder auch Toni Rüdiger, die halt Tienen einfach diese mucha extreme Erfahrung experiencia. mitbringen. Ich musste das auch während meiner Tuve que Zeit bei Man aprender City a ein bisschen aceptar al lernen. oponente también tiene, que el oponente Einfach mal también zu tiene akzeptieren, dass der Gegner la auch dann mal posesión, ein bisschen den Ball hat, weil auch die porque gegnerische también Mannschaft tienen Qualitäten hat. cualidades de posesión. Aber da nicht zu früh Pero zu es verzweifeln demasiado oder temprano para ungeduldig zu werden. desesperarse. Bueno, yo creo que estas Und dann palabras me vielleicht parece dann que ya auch las mal había oído yo. Yo creo que estas son de la temporada pasada, honestamente, y son las que precisamente más daño hicieron en Barcelona, porque obviamente que hablar así del Real Madrid, pues lógicamente iba a costarle caro, y al final tanto que le costó caro que tuvo que salir del Barcelona, entre otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que ha dicho una verdad como un templo, que al final el éxito del Real Madrid reside en eso, en que de alguna manera el Madrid es camaleónico y vale para hacer cualquier cosa, y lógicamente Gundogan ha sabido verlo, ha sabido estudiarlo y sobre todo ha sabido reconocer que el Real Madrid también tiene ese mérito y esa cualidad que lógicamente le permite ser así. Así que bueno, pues crédito para Gundogan, muy bien hablado, y lo siento por los culés, pero es lo que hay. Importante también es destacar una vez más que José Ángel Sánchez, Solari y Juni Calafat están preparando a Florentino para una entrada bestial en el mercado de invierno, a la que por cierto Florentino es tremendamente reticente, y sabéis perfectamente que hemos estado hablando de todo esto durante unos cuantos días. Los últimos días sabéis que salió precisamente una noticia de una reunión, una cumbre que habían mantenido estos que os he mencionado con Ancelotti al respecto de si se debe fichar o no. Sabéis que Ancelotti entiende que hay que reforzar al equipo, que no es normal, sería hasta negligente el hecho de pasar el resto de la temporada sin reforzar todavía con algún jugador más, sobre todo el lateral derecho, que es el que se nos ha quedado completamente descolgado, pero en cualquier caso Florentino te puede salir por cualquier sitio. Entonces yo creo que son ellos los encargados de ver efectivamente, lo primero, aceptar una realidad, que es que vamos cortos de jugadores, especialmente en defensa, y que precisamente a partir de ahí tenemos que entrar en el mercado, porque es que no nos queda otros. Es que sería prácticamente imposible no pensar que el Real Madrid no fuera al mercado en diciembre. Os lo dije el otro día, o sea, el Real Madrid tiene que ir a por todas, precisamente a por algún jugador para reforzar la línea de defensa, porque si no es así, entonces vamos a tener bastantes problemas añadidos. Pero en cualquier caso, esto ya es una decisión que, como digo, depende del mandamás, depende de Florentino, y que además, como digo, Florentino sabéis que no se casa con nadie. O sea, si él tiene que decir que sí, va a decir que sí, pero como se le meta en la cabeza que no va a fichar, ya os digo yo que no va a fichar, y que además el mercado de invierno no es el favorito de Florentino, porque nunca lo ha sido, por algún motivo. Yo no sé si es que le ha cogido tirria o lo que sea, o por malas experiencias al final
final no lo ha vuelto a hacer, pero yo creo que hay que ser flexibles en la vida y aunque te haya ido mal anteriormente no quiere decir que te vaya a ir mal siempre, sobre todo cuando son fichajes que están cantados, porque es que la situación que tienes es objetivamente peor que la que tendrías si efectivamente haces algún fichaje y terminas reforzando, que además son fichajes que tampoco tienen por qué ser el gran proyecto de la historia, sino simplemente que vengan para reforzar y para aumentar el potencial del Real Madrid de cara al final de la temporada. Así que bueno, vamos a ver qué hace Florentino, pero como digo, yo creo que ya le están preparando el terreno precisamente para que se abra un poco a fichar. Y luego, precisamente hablando con Marcos López, Ramón Álvarez de Mon en un espectacular vídeo sobre el tema de cómo está un poco la situación de Mbappé en el Real Madrid, sobre si va a volver o no va a volver. Hombre, yo creo que es definitivo que va a volver y lo va a hacer, y evidentemente estuvieron analizando un poco la situación, pero desde una óptica bastante objetiva, puesto que al final el jugador es verdad que está pasando por un periodo de adaptación que es inevitable y que aunque a nosotros se nos esté haciendo un poco largo, porque al final tú lo que quieres es que Mbappé aterrice en Madrid y ya esté metiendo goles, pues lo cierto es que parece necesario que pase por este periodo de adaptación. Yo lo entiendo como relativamente normal, pero también es normal que el Real Madrid exija a sus estrellas desde el día 1, que lógicamente este paso que ha dado de no ir con la selección le va a beneficiar y mucho, pues no tengo que decirlo a nadie, si es que no es un descubrimiento, es que al final este tipo de cosas son las que hacen, lo primero, unirte mucho más a la afición, unirte mucho más a tu club y te permite el descanso que de hecho de veras tienes que tener para triunfar en el Real Madrid, porque si Mbappé sabe algo es que en el Real Madrid no te puedes relajar absolutamente nada, que todavía con Francia, con la selección le van a perdonar un poco más. De hecho ayer Fofana comentaba que para ellos no es ningún tema el hecho de que se haya ido a una discoteca o que no esté con ellos, que ellos entienden perfectamente al jugador y que evidentemente es el mejor de la selección y que por eso tiene que tener pues unas premisas o unos beneficios un poco más grandes que el resto, pero ya está, que no hay drama, que mucha gente quiere ver un drama, que mucha gente quiere ver que es un problema todo este tipo de cosas, pero que no lo es en realidad. Así que bueno, pues lo siento mucho, pero el que quiera buscar drama que no lo vea. Y al final yo creo que efectivamente ese análisis que hacen Ramón Álvarez de Mon y Marcos López me parece muy adecuado, porque el jugador por supuesto que va a volver. Yo sigo manteniendo la confianza y la esperanza. Es verdad que hasta ahora no hemos visto al Mbappé que queríamos ver, es verdad que además el año pasado tampoco fue el que quisimos ver, es verdad que este año 5 goles, 3 de penalti no es suficiente, pero para mí este gesto, fíjate, no digo que lo cambie todo, pero como que ayuda, lógicamente ya como que le das un punto más de confianza y dices, bueno, si ahora se va a quedar con el equipo y se va a centrar en el equipo, mucho mejor. Así que yo sinceramente lo veo muy bien y ojalá que así sea y le veamos todos triunfar. Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? Imagino que de domingo, después del vergonzoso espectáculo que tuvimos que vivir ayer precisamente, una vez más en el Civitas, Wanda, Riyadh, Calderón, Metropolitano, como queráis llamarlo, ¿vale? Pero efectivamente una vergüenza más, que por supuesto aquí no estoy asociando lo que ocurrió ayer, ni mucho menos solamente a la afición del Atlético de Madrid, porque ayer era un partido de youtubers donde seguramente había gente de todos los rincones, pero imbéciles, pues resulta que también había allí metidos. Y el problema es que al final Vinicius ha terminado retratando a un país que ya debería empezar a mirarse un poquito el ombligo, precisamente porque no es tan perfecto como algunos han cacareado durante tanto tiempo. Y efectivamente hay que hacer autocrítica, porque es la única manera de salir adelante. Siempre lo he dicho, si el Real Madrid es grande es gracias a la autocrítica, a la máxima exigencia que se tiene con los jugadores y que se tiene desde dentro del club. La complacencia nunca ha traído nada bueno y desde luego estamos viendo que a nuestro país tampoco. Y por cierto, no es que no lo traiga, es que además seguramente hasta lo pierda, porque esa final del Mundial está más lejos que nunca después de que la prensa internacional nos haya hecho trizas, precisamente por esto, por un partido de youtubers donde ocurre un episodio racista y lógicamente te tienes que comer todas las que te vengan precisamente por eso, porque no has sabido gestionar un problema que llevaba enquistado hacía mucho tiempo y que no has querido ver o que has tratado de ocultar, que es todavía peor. Pero bueno, como también de ocultación sabe mucho el Barcelona, vamos a empezar primero por aquí y luego ya vamos con el tema de los youtubers, que lógicamente tiene mucha miga y muchas cosas de las que hablar. Pero antes de comenzar con lo que ha ocurrido con las obras del Camp Nou, porque lo creáis o no, lo que os voy a comentar es absolutamente cierto. Y para que veáis que querían volver en diciembre, se les ha abierto un agujero que no son capaces de tapar, que lógicamente va a ser prácticamente imposible para ellos el hecho de poder solucionarlo antes del tiempo que muchos estiman. Así que vamos a empezar no con ello, sino con los escándalos, que por cierto también comentaba ayer ni más ni menos que el bueno de Antonio Guijarro, que nos dejaba un vídeo al respecto de los detalles que había con lo de los finiquitos de Agüero, con los finiquitos de Dembélé, que lógicamente también van a cambiar muchas cosas. Y además se lo titulaba así: nuevos escándalos en el Barça. Ayer comentábamos que el Kun Agüero irá a juicio, llevará a juicio al Barcelona por 3 millones de euros si antes no hay un acuerdo. Si no existe un acuerdo, habrá juicio.
Pues atención, pónganse el cinturón que vienen curvas. Dembélé, Dembélé, el que algunos llamaban crack, demanda al Fútbol Club Barcelona y le reclama 10 millones de euros. Estos 10 millones de euros es parte proporcional de la cláusula de rescisión. Como ustedes recordarán, se cifró en 50 millones. En un principio, la agencia que lleva Dembélé y el Barça llegaron a un acuerdo, por lo menos es lo que quería el agente, 25 para el Barcelona y 25 para el jugador. Pero cuando paga el PSG los 50 millones, el Barça se queda 35 y le da 15 a Dembélé, o a la gente de Dembélé. Y ahora reclaman esos 10 millones que quedan pendientes. Y venga litigios, y venga litigios, y venga litigios. Estamos más tiempo en los juzgados que en otros menesteres de interés para el propio Fútbol Club Barcelona, que realmente sean temas positivos y que sean mucho más agradables, evidentemente. Y ahora les voy a comentar algo que lleva información completamente nueva y que, como todos los sábados, tiene su hueco, su espacio en nuestros vídeos. El artículo de Toni Frieros. No tiene desperdicio, es espectacular. Lo siguiente. Toni Frieros, Diario Sport, Espai Barça, 2 puntos. La pregunta que nadie ha hecho. ¿Quién ordenó eliminar el pliego de condiciones? Muy bueno. Muy bueno. El pasado lunes la vicepresidenta... Bueno, con esto me voy a quedar porque lo del pliego de condiciones no era algo que quería tratar, sino era más bien por el tema de Dembélé y de Agüero, de lo que os informé ayer, y precisamente es que al final te tienes que reír porque es que al final a perro flaco todos se vuelven pulgas. Al final me va a dar hasta pena porque claro, al Barcelona le están dando por todos los lados, pero lo mejor de todo es que como hace las cosas como el culo, o sea, Agüero les demanda, Dembélé les demanda, pero encima, y ahora ya salto a la segunda noticia, ahora vais a ver por qué tiene sentido, es que ayer en la memoria económica, ¿vale?, del Barcelona, que han ido lógicamente escudriñando varios periodistas, resulta que han incluido ni más ni menos, ni menos ni más, que el contrato de Nike con el que van a pagar a Leo Messi. O sea, cuando todavía no hay acuerdo con Nike, o acuerdo oficial, acuerdo formal, acuerdo firmado, porque la propia liga les dice, a mí o me traes algo firmado o no me traigas promesas de futuro porque ya me conozco tus promesas, resulta que con eso están pensando ya en pagar a Messi cuando realmente no lo tienen cerrado. Dice, el club azulgrana saldará su deuda con el argentino en 2025 y incluye la renovación de contrato con la marca americana en los próximos números, en la próxima asamblea de compromisarios del próximo 19 de octubre. El presupuesto prevé unos ingresos de 893 millones de euros, uno menos que los conseguidos en el cierre del pasado ejercicio, y unos gastos totales de 873. Bueno, el asunto es que como todavía a Messi, a Busquets y a Alba le deben dinero y se les adeudan cantidades del diferimiento que firmaron en una mesa de negociación durante la pandemia, y el último pago fijado en el calendario debe hacerse en 2025, y precisamente por eso es por lo que van a intentar saldar esa deuda. Pero me hace gracia porque sin haber contrato, esto es como lo de la previsión por ingresos de la Champions, que el Madrid siempre dice, bueno, contamos con ingresos para llegar a octavos, ¿vale? Vamos a suponer, el Madrid hace una, digamos, predicción más o menos prudente y dice, vale, vamos a contar con que llegamos hasta octavos, punto, pero de ahí todo lo que venga es ya un regalo. Pues el Barcelona dice, no, nosotros hasta cuartos, y luego no llegan nunca. O sea, pues exactamente igual. Ellos ya están contando con lo de Nike para pagar a Messi, cuando realmente todavía no se ha oficializado, y hasta que no se oficialice no deberían hacerlo porque se les puede venir abajo y el bofetón va a ser todavía más grande. ¿Veis por qué esta gente es que es de chiste? O sea, lo que ellos pueden llegar a hacer de verdad a nivel de presupuestos, a nivel de mentir en las cuentas, a nivel de falsear. Graham Thornton le dijo que provisionara más pérdidas, que no podía venir al público a decir que solamente había sido 91 millones porque eran muchos más, que efectivamente lo del rollo de Barça Studios ni de coña se cree nadie, que eso era un pufo total, que no valiera, vamos, que valiera 400 millones ni de coña. Pues nada, ellos siguen RQR con lo mismo, así que disfruten. Y luego lógicamente no voy a dejar pasar la última de todas, que es la del Espai Barça, la del estadio, porque resulta que ahora no es que les haya aparecido
aparecido un agujero. Es un agujero que ellos tuvieron que abrir, pero el problema es que ahora ya no saben, o no saben por lo menos, cómo cerrarlo, o sea que es todavía más cachondo el asunto. Resulta que es un agujero que por lo visto los operarios ahora no saben cómo cerrar a tiempo, precisamente, y ahora con menos trabajadores porque 20 de ellos fueron despedidos por la pelea. El gran obstáculo, como veis aquí, que amenaza la vuelta al estadio, el gran obstáculo que amenaza el retorno al Camp Nou, un agujero enorme. El Barça insiste en el objetivo de regresar antes de final de año, pese a las numerosas complicaciones logísticas. El Barcelona trabaja a marchas forzadas en la reforma del Camp Nou. Dice las obras del Espai Barça todavía se prolongarán hasta 2026. En el estadio todavía restarán por construirse la tercera grada y la cubierta. A 2 meses y medio de concluir 2024, el club presidido por Laporta insiste en que se trabaja para regresar antes del 31 de diciembre. Uno de esos obstáculos lo ha podido constatar Culemanía en los aledaños del recinto. Los operarios de Limac Construction, ¿vale?, y sus empresas subcontratadas deberán cerrar el enorme agujero que abrieron antaño para poder realizar obras subterráneas como el parking, la nueva botiga soterrada, como los vestuarios, el área hospitality y el nuevo museo. En estos momentos el orificio impide el acceso a los aproximadamente 64.000 culés que acudirán a ver los partidos en 2025. Además, los obreros tendrán que instalar la iluminación y servicios como la venta de food and beverage y los lavabos. Bueno, en definitiva, que no saben cómo cerrarlo, no saben la manera en la que lo van a hacer y mucho menos el tiempo que van a tardar. Y es precisamente por eso por lo que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Ya veis que vaya por un sitio, vaya por el otro, al final la están cagando de lo lindo. Y en definitiva, todos son problemas, todos son obstáculos, todos son imprevistos y todo es en definitiva improvisación. No me extraña que Guijarro al final y muchos culés de bien que todavía quedan, que estoy seguro que es así, pues lógicamente estén hartos de esta junta directiva. Por cierto, que siguen sin responder al tema de la cuestión de confianza. Veréis cómo al final estos grupos de opinión van a sacar toda la artillería y va a derivar todo esto. Veréis cómo la semana que viene o la siguiente estamos hablando de moción de censura, más cuando se aproxima, número 1, el clásico, y número 2, la asamblea de socios, que tiene lugar, me parece que a finales del mes de octubre. O sea que bueno, esperaos porque ahí va a haber fuegos artificiales y si no, ya lo vais a ver. Nos vamos a reír un rato largo.